Muy buenos días, señores, señoras. Es un honor estar hoy aquí con ustedes y una satisfacción después de escuchar las dos primeras intervenciones. Pero bueno, no voy a adelantarme. Quiero empezar felicitando a quien patrocina este congreso, un congreso muy bien planteado, que es la Fundación Telefónica. Quiero felicitar a los mayores de la Telefónica de Valencia, que lo han organizado, y también a todas aquellas instituciones que colaboran y que participan en este congreso y en estos 2 días. Nada más empezar, me gustaría que todos ustedes se percatasen de 2 elementos simbólicos, si me permiten decirlo así. Primero, que ya es la 16ª vez que ustedes se reúnen para. Esto es un mensaje muy importante, porque en política social siempre decimos que para que una política resulte eficaz, tiene que ser sostenida en el tiempo. Eso nos lo escucharán a todas las personas que nos hemos dedicado a las políticas sociales. Pues que una organización de personas de más edad lleven 16 años reuniéndose para elaborar pensamiento, implica que están haciendo un trabajo sostenido en el tiempo. Muy, muy importante, y por lo tanto muchas felicidades. Si me permiten, se las dirijo a Ramón Biforcos y a Fernando Francés. Y a todo el equipo, ¿me entienden? Y en segundo lugar, hemos escuchado unas maravillosas palabras bien medidas y bien trabajadas de Santiago González, que ha dibujado lo que es una red de redes. Es decir, ustedes llevan tantos años con esta asociación que no solo tienen una potente red trabajando para el conjunto de los extrabajadores de la Telefónica, sino para el conjunto de la sociedad, con unos proyectos de compromiso con el entorno, y es una red que, déjenme decirle, me gustaría que se utilizase mucho más, como algunas otras que también conozco, como la de Endesa, como la de Renault, pero que son ustedes los pioneros para hacer una tarea importantísima de lucha contra la soledad en la sociedad española, que es crear redes y redes de redes. Bueno, estas 2 cosas, nada más empezar, ya las quiero poner en valor. Pero termino también dando las gracias a las instituciones autonómicas y locales y a las organizaciones sociales, unas más grandes, otras más pequeñas, que ya tienen en sus agendas de trabajo el compromiso de hacer frente a la soledad no deseada y que especialmente vamos a escuchar hoy y mañana sus proyectos y sus buenas prácticas. Bien, este es mi saludo para todos ustedes y constancia de que es un honor pasar estos 2 días escuchándoles y con perdón, escuchándome ustedes un ratito. Bueno, los organizadores me han dado 30 minutos. Y 30 minutos para hablar filosófica, psicológicamente, de la soledad es muy complicado. Así que he decidido ser lo más práctica posible. Si me parase a hablar de las soledades, porque la soledad no es una, son muchas y con muchos matices, me quedaría sin tiempo. Pero sí creo que puedo compartir para analizar y seguir profundizando que hay 2 grandes soledades: la soledad objetiva y la soledad subjetiva. La primera es mucho más fácil que diferentes estudiosos, investigadores la evalúen, la midan, la conviertan en unos gráficos y en unos indicadores perfectamente. La soledad objetiva es la falta de compañía, es el aislamiento de una persona por falta de redes y de contactos sociales. Es el estar en una situación de soledad por obligación y no soledad
por elección. Y hay unas soledades subjetivas que son aquellas que, aun estando viviendo rodeados de personas, se sienten solas, que aun o no estando viviendo rodeados de personas, pero que viven un sentimiento constante y continuado de sentirse solos y de estar en una soledad no deseada. Las causas son variadas. En general, una forma de mostrarlo de forma rápida y sencilla es que los factores se pueden agrupar de tres tipos. Hay factores familiares, hay factores sociales y hay factores físicos. De nuevo, los factores físicos son los más fáciles de analizar. Es la pérdida de la salud en una persona, o desde hace mucho tiempo, o con el envejecimiento del envejecimiento. Es la discapacidad, también desde la infancia, que va acumulando y va perdiendo movilidad cada vez más, o capacidad de comunicación. Es también vivir en núcleos muy pequeños y muy aislados. Estos serían los factores físicos. Hay factores familiares. La viudedad es un gran factor. Y déjenme decir, los señores, que cuando los señores se suelen quedar viudos, se les hunde el mundo mucho más que cuando las mujeres se quedan viudas. Tal vez por unos resortes de la vida cotidiana más aplicados y más desarrollados por las mujeres. El nido vacío en una pareja, en un padre y una madre, el nido vacío es también a veces un elemento importante del paquete de factores familiares. El quedarse sin familia con el paso de los años y viendo que a alrededor aquellos que tenían tu propia sangre y si no eran aquellos que tenían tu propia sangre, eran aquellos con los que convivías, van desapareciendo. El cambio de modelo y de estructura familiar, o los conflictos y los abandonos familiares. Y están también los factores sociales, que es el aislamiento que uno produce o que el entorno le produce, uno se da cuenta, la ausencia de redes, la jubilación, la pérdida de contactos tras la jubilación, la pérdida de rentas tras la jubilación, la pérdida de la razón de ser. No sé qué pasará en las futuras generaciones, pero las generaciones mayores vivimos tan volcados a lo que era la razón de ser de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestras promociones, de nuestro deseo de ser útil en nuestro entorno laboral, que cuando eso desaparece se produce un desfondamiento, que decimos los psicólogos, ¿no? Desde luego es la pérdida de amigos y es la falta de integración social. Afecta sobre todo en el mundo, y en los estudios que hay, no tantos en España, pero los que hay también lo dicen, afecta sobre todo a las personas de más edad, a las personas mayores, al envejecimiento del envejecimiento, a las mayores con más edad, afecta a las personas con discapacidad o con alguna discapacidad, a las personas con problemas de salud mental, hay un entorno de soledad importante ahí, a las minorías en cualquier país, y a las minorías que son los nuevos habitantes de un país, como son los inmigrantes y como son también los refugiados, porque en general estos son dos colectivos que no acaban llegando a casi ningún país con toda la familia completa, y por lo tanto sus propios lazos familiares están rotos y hay mucha distancia. Los efectos de la soledad van acompañados de tristeza, depresiones, inseguridades, miedos, pérdida de salud, pérdida de autoestima, pérdida de calidad de vida, pensamientos derrotistas, aislamiento, pensamientos suicidas también. Y o lo detectas y lo previenes y lo atajas desde el mundo social, o acabas teniendo que atenderlo y cuidarlo desde el mundo sanitario, como tantas otras realidades. Como ven, hablar de la soledad, que me ha gustado, como ha dicho Ramón,
que podía ser una de las enfermedades sociales más significativas del siglo XXI. Es un tema muy complejo y no fácil. Y si quiero adelantar un mensaje para atenderlo desde la prevención y desde lo social, es hablar de cuidados, es hablar de artesanía del cuidado. Y cuidar a las personas es todo un arte, que a veces no se valora por la sociedad, pero es profundamente importante. Bien, este sería mi brochazo, que daría pie a muchos análisis, a muchos trabajos, y espero que se retomen y se amplíen y amplifiquen mucho más en el futuro inmediato. También habría que hablarle de datos, pero déjenme decirle que creo sinceramente que faltan estudios. Me pueden faltar a mí conocimientos de algunos estudios, pero tanto cuantitativos como cualitativos. Pero sinceramente creo que en otros países hay estudios más detallados de lo que es la soledad no deseada en sus múltiples facetas. Pero sí podemos, bueno, y esto sucede siempre, a mí me gusta decirlo para hacer pedagogía, por déficit democrático, ¿no? Un poquito más adelante les hablaré de esto. Pero sí creo o quiero compartir con ustedes 3 datos que son importantes para dar importancia al trabajo contra la soledad no deseada que puedan vivir y sufrir personas. El primer dato, las personas, y ahora que me doy cuenta también lo ha empezado a contar Ramón, las personas que viven en hogares unipersonales, según la encuesta de hogares del 2019, son 4.800.000 personas. Les hablo de las personas de todas las edades que viven en hogares unipersonales. De ellas, más de 2 millones, en torno a 2 millones, son personas mayores de 65 años. 1.400.000 mujeres y 557.000 hombres. Bueno, en un país donde vivimos 47 millones de personas, que 4 millones vivan de forma unipersonal y debamos de estar atentos a ver si aparece la soledad en esos hábitats, en esos hogares, y sobre todo en los 2 millones de personas de más de 65 años, a mí me parece que merece la pena ser trabajado, vigilado y estudiado. En segundo lugar, es conveniente recordar que hoy somos un 20% de población mayor de 65 años en nuestro país. Eso es más de 9 millones de personas. Pero todos los estudios y proyecciones demográficas españolas, europeas y de Naciones Unidas, cuando hablan de hacia dónde va el mundo, déjenme decirle que todos dicen los países desarrollados, algunos dicen los países del norte, los más ricos, dicen otros, todos bastante impreciso, pero bueno, los países con un PIB mayor son países que envejecen, y envejecen a un ritmo importante. Y la proyección es que en esta década, a lo largo de esta década, en España hacia el final de esta década, seremos un 25% de la población. Un 25% de la población de Europa va a ser mayor de 65 años a lo largo de esta década. Bueno, es un tema importante como para que se impulsen políticas. Y en tercer lugar, quisiera también decir que los estudios antes de la pandemia, algunos cualitativos, venían a comentar y alarmar en torno a que diferentes encuestas realizadas por equipos sociológicos de diferentes universidades decían que entre alrededor de 1,5 millones, o entre 1,5 millones y 2 millones, perdón, ven cómo creo que faltan estudios más detallados, pues alrededor de 1 millón, 2 millones de españoles manifiestan o de forma continuada o en algunos momentos una soledad no deseada. Y en este grupo está sobre todo
personas mayores y personas con discapacidad. Bueno, pues como ven, hablar de soledad no deseada es casi siempre hablar de personas de más edad, de personas de lo que nosotros llamamos el envejecimiento del envejecimiento. Es hablar más de mujeres que de hombres, porque vivimos más. Ya saben la broma de que, bueno, voy a hacer la broma, del micromachismo. Personas con menos renta. Mientras menos renta tienes, más dificultades para hacer frente a y participar de redes contra la soledad. Son personas que necesitan, pues, sentir que pueden tener ayuda, tener acompañamiento y tener un poquito más de vida. Bueno, quería también como dato recordarles, cuando antes he dicho en los factores físicos y a veces vivir en poblaciones pequeñas, pues algo que conviene siempre recordar. Pues en España hay 8.131 municipios, de los cuales 5.007 municipios tienen menos de 1.000 habitantes, algunos con unos proyectos de lucha contra la soledad estupendos. A ver si surge, sin robarme todo mi tiempo, algún ejemplo que contarles. Y aunque es verdad que el 50% de la población española vivimos en 108 municipios que están entre unos pocos de más de 50.000 y la mayoría de ellos de más de 100.000. Bueno, ¿por qué la asociación contra la soledad, que a mí me gusta añadir no deseada, nos dirigimos a todos los partidos políticos en el periodo de elecciones, en este último periodo, tanto elecciones generales, autonómicas y municipales, para pedirles que incorporaran en sus programas electorales la preocupación y la atención ante los temas de la soledad? Bueno, porque veíamos que era importantísimo hacer visible en las agendas políticas de nuestro país lo que ya en los países de nuestro entorno se estaba potenciando mucho más, que era desarrollar programas contra la soledad en el territorio. Y queríamos también dinamizar programas dormidos del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable, que, bueno, podemos estar confundidos, pero en nuestra asociación pensábamos que los últimos años la ley de la dependencia había ocupado todo el espacio de políticas hacia las personas mayores, se había abandonado un poco las acciones positivas, los trabajos más comunitarios para atender al colectivo también muy diverso de las personas mayores. Planteamos y recibimos el apoyo expresado en los programas electorales de la mayoría de los partidos políticos que hoy están gobernando en las 3 administraciones españolas, no digo todos, porque todos lo fueron, pero sí la mayoría. Les planteamos que era conveniente hacer, como en el Reino Unido, un pequeño plan estratégico, pequeño grande, pero un plan estratégico, saber qué medidas construidas por las administraciones públicas y por el conjunto de los actores de la sociedad, de las redes de la sociedad, podían configurar un plan estratégico, que era necesario un observatorio de investigación. Bueno, a mí me gustaría que el INSERSO recuperase la vitalidad que tenía para firmar convenios con todas las universidades, con grandes institutos de pensamiento y tener publicaciones que permitía a todo el mundo saber muy a fondo qué es lo que estaba pasando en el colectivo de las personas mayores y de las personas con alguna discapacidad. Y que se creara un foro de debate, diálogo y participación. Esta sería como la arquitectura administrativa necesaria. Atención, que suena como 3 palabras muy potentes, un foro, un observatorio y un plan estratégico, pero esto no tiene tanta envergadura, pero sí es fundamental y básica. Y recordamos que era muy importante que las políticas eficaces se tuviera conciencia
clara por todos que las políticas eficaces tienen tres características importantes. Una, que están basadas en acciones positivas, porque cada persona o cada grupo vive situaciones desiguales y la acción positiva es la forma de avanzar en esa igualdad. Que, en segundo lugar, que es importantísimo que sean sostenidas en el tiempo. No vale que un año se haga una cosa, al año siguiente se cambia, al año siguiente se haga otra, no. Para enraizar las políticas y producir los cambios se necesita que estén sostenidas en el tiempo y así se evalúen, se modifique aquello que no está saliendo bien y se refuerce aquello que se convierte en una buena práctica. Y, en tercer lugar, son transversales. Para hablar de la soledad no se puede hablar solo de políticas sociales, no se puede hablar solo de políticas sanitarias, aunque sean las líderes. Se tiene que hablar de urbanismo, se tiene que hablar de vivienda, se tiene que hablar de transporte, se tiene que hablar de investigación y desarrollo, se tiene que hablar transversalmente de todas las políticas. Bien, a la vez recordamos, y yo quiero recordar hoy aquí, que lo importante no es estar haciendo constantemente programas. Déjenme ser algo crítica y estoy observando que ahora se reúnen las asambleas autonómicas o los parlamentos autonómicos, se reúne el Congreso, el Senado, se reúnen los partidos políticos y no hacen nada más que hablar de nuevas prioridades y cuando las lees dices, pues otro programa electoral, otro ajuste de programa electoral. Y yo siempre digo, vamos a ver. Perdón, que ha entrado una voz y no sabía si me querían decir algo. Bueno, entonces, una realidad era que tenemos un marco internacional, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, donde deja muy claro un rumbo a nivel mundial. Tenemos un rumbo a nivel europeo, que tiene clarísimamente que ver, yo diría, con retomar lo que en 2012, el año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneraciones planteó. Y ahí hay unos contenidos estupendos para retomar. Y luego, bueno, es verdad, están pues los programas electorales donde déjenme decirles que conseguimos que la tarea se iniciase, porque, insisto, la mayoría de los programas electorales lo decían. Y nosotros, a continuación, empezamos a trabajar con el anterior equipo del Ministerio y con el Inserso y empezamos a trasladar entre las asociaciones que era muy importante seguir construyendo redes de organizaciones, hablando con empresas, hablando con sindicatos y con colectivos de trabajadores y de profesionales, que teníamos que establecer redes hablando con muchas instituciones y que era muy importante tener una sociedad civil comprometida con la comunidad. Bueno, pues dicho esto, déjenme decirles que para cualquier política de las que ahora vamos a tener que hacer frente, y más detrás de esta pandemia y antes de la pandemia también, que quiere que diga, yo voy a decirles tres grandes rumbos que tienen que estar en el conjunto de las políticas y que no me lo he inventado yo, lo he plagiado de grandes pensadores y profesores de la universidad, académicos, sabios, en definitiva, a los que yo escucho porque me parece que es la forma de alimentarse para seguir teniendo ideas. La verdad es que se necesita en este país que tengamos más y mejor democracia. Y más y mejor democracia implica tener comisiones éticas y de buen gobierno en todas las administraciones y déjenme decirles que no hay tantas. Si yo me voy a la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene un código ético y de buen gobierno aprobado en Asamblea y en Congreso y que veo que solo hay 85 o 90 municipios y diputaciones que lo han firmado, sé que hay en otras autonomías que no lo registran en la FEN, etcétera, etcétera, pero somos más de 8.000 municipios y faltan códigos éticos en la vida cotidiana de las administraciones. Órganos de participación
y codecisión protagonistas en cada una de las áreas. Es fundamental. Y desde luego totalmente interiorizado el derecho a saber. Los trabajadores, los profesionales, lo decíamos en el mundo de nuestras empresas. La buena información, el derecho a saber, para tener luego una buena negociación colectiva, para saber estar y saber reivindicar y saber pedir lo que es posible. Bueno, pues voy a decírselo de otra manera. ¿Creen ustedes que si esa democracia que yo reivindico que tiene que ser más y mejor en nuestro país estuviera enraizada, hubiéramos vivido lo que hemos vivido y estamos viviendo en las residencias y hubiéramos vivido el cierre que se ha producido en tantos centros sociales? Mi respuesta es rotundamente no. Cuando digo cierre, entiendo que no se puede abrir para el público un hogar, un club, por no concentrarse personas, pero los profesionales tenían que estar ahí para prestar servicios de otra manera a todos sus socios, a todos los miembros que asistían a esos centros. Bueno, a mí, déjenme decirles que más y mejor democracia es fundamental, porque si no, no somos partícipes de la solución de los problemas. En segundo lugar, más y mejor gobernanza, algo que todos los que nos dedicamos a lo público y a colaborar con lo público tenemos que tener claro. La transparencia de todos los recursos públicos, la rendición de cuentas, las inversiones plenamente informadas y siguiendo el control de la búsqueda del principio de igualdad. Y déjenme decir, para que todos los que nos escuchen me digan si es una tontería o no, que igual que las feministas en su día dijimos que era necesario hacer un análisis de los presupuestos con el impacto de género, pues con un 25% de la población mayor de 65 años, a lo mejor hay que empezar a pensar hacer un impacto en las personas de más edad de los presupuestos de cada administración. No es fácil, pero lo dejo ahí para pensar. Más y mejor gobernanza son códigos exigentes de los servidores públicos y de los cargos públicos, y es la coordinación entre todas las administraciones para que el dinero se gaste con eficacia y no desilvanadamente. Y desde luego se necesitan más y mejores valores con el fortalecimiento del sentimiento de comunidad, de país, de europeísmo, si es que se dice así esta palabra, y caminando, como dicen los filósofos, hacia lo común, hacia acuerdos de lo común, que tanto se necesita en este país. Bueno, en definitiva, están en los problemas reales. ¿Cómo se hace frente a la soledad no deseada desde las políticas en general y desde las políticas sociales en particular? Bueno, pues en primer lugar, teniendo claro que las políticas sociales son y deben ser políticas de proximidad, políticas comunitarias, políticas municipales, más municipales que autonómicas y nacionales, al menos en su gestión, que tienen que ser políticas transversales, con la participación de todas las áreas y con acciones positivas en todas las áreas, con la participación de toda la ciudadanía, nada se puede hacer sin la gente, con voluntariado, con agentes, con ciudadanía, que trabajan en ese voluntariado o que se dedican a democráticamente y con buena gobernanza controlar esas políticas y esos recursos sostenidas en el tiempo, con servidores públicos conocedores y preparados. En Suecia yo aprendí que los servidores públicos no se iban de un cargo a otro que quisiesen, a una promoción, sin antes y durante un tiempo preparar a fondo a quien le iba a sustituir. Y así no se producía ningún vacío y había un conocimiento total de lo que se llevaba entre todos. Aquí a veces, cuando aparece un nuevo responsable, de pronto interrumpe todo lo que había hecho el anterior responsable, como si fuera
Viriato y él llegara para hacer cosas nuevas. Bueno, y por supuesto son programas en un entorno de vida comunitaria, produciendo un entorno de vida comunitaria, protagonismo y visibilidad de todos. Y son políticas que tienen en el centro a las personas, no a la política, en el centro a las personas y sus necesidades. Y, desde luego, esto se consigue, por eso les hablaba de algo que me parecía más general, esto se consigue con sociedades más democráticas, que hay un compromiso del conjunto de la ciudadanía en su barrio, en su entorno, en su pueblo, con los problemas que son colectivos e incluso con los problemas pequeños, artesanos, en la solución que el conjunto de las personas tienden a dar. Me ha gustado mucho, como ha dicho el presidente, de esta red que forman parte de ciudades amigables. Por cierto, que tampoco hay tantas. Tal vez el Inserso tenga que potenciar un poco más el equipo, el excelente equipo que trabaja en el CEAPAT y en el Inserso, el CEAPAT, el Centro de Ayudas Técnicas, para potenciar las ciudades amigables de la OMS. No llegamos a 200, 191, 192, 15 en la Comunidad Valenciana. En mi tierra, Asturias, 21. No, hay que potenciar mucho más estas ciudades amigables. Y en el fondo, dicho todo esto, lo que quiero concluir es que se necesita retomar un plan de acción para hacer frente al envejecimiento del envejecimiento, para hacer frente a un envejecimiento más saludable y para conseguir desarrollar una sociedad donde las personas mayores sigamos siendo también protagonistas, porque podemos serlo. Me encanta que los americanos hayan votado a un señor de 78 años. El anterior también tenía 70 y muchos. Es decir, ¿qué es esto de que cuando cumplimos 65 años ya nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje no sirve para nada? No, formamos parte activa de la sociedad y tenemos que seguir formando parte activa de la sociedad. Y ese posible plan gerontológico, como el que se hizo en España en el año 1990, se llamará ahora en el siglo XXI de cualquier otra manera, tiene que tener en cuenta a un urbanismo inteligente que fomente la mejora de las viviendas. Miren, por ejemplo, el otro día me metía en un artículo de un experto en vivienda y decía en ese artículo que en los últimos 70 años solo se han construido 7 millones de viviendas protegidas en sus diferentes modalidades, el 26% del total. Sí, y todas ellas, sé que estoy terminando, y todas ellas iguales. Por lo tanto, déjenme decirles que se necesita construir otro tipo de viviendas. Y entonces a mí ahora me corresponde darles las gracias por su atención y pasar la palabra a Matilde Pellegrí, que presentará a los participantes de la primera mesa, de estas 4 mesas que tiene este maravilloso congreso. Felicidades y buenos días.